influencia del peso en la incidencia de la retinopatía del prematuro, no hay ningún conflicto de interés que declarar. La definición, como ya todos sabemos, la retinopatía del prematuro es una alteración en la vascularización que puede llegar a progresar y llegar a terminar en un desprendimiento de retina y con la ceguera del paciente. Los criterios de tamizaje ya todos los conocemos, básicamente se centran en la edad gestacional del paciente, que sea menor de 32 semanas, o el peso al nacer, que sea menor de 1.500 gramos. En México las normas oficiales marcan abajo de 1,750 para poder hacer el tamizaje en prematuros o por lo menos realizarlo preventivamente. Eso es independiente si se administró o no se administró oxígeno. Si tenemos un prematuro que nació entre 1.500 y 2.000 gramos al nacer y llegó hasta las 34 semanas o menor de 34 semanas con oxígeno suplementario, eso también es un criterio para tamizar o para buscar que no haya retinopatía del prematuro, y definitivamente los prematuros que los pediatras o neonatólogos juzguen necesario o que hayan tenido factores de riesgo como ya los conocemos, que son desde la intubación larga o digo más bien prolongada, hipoxia, hiperoxia, apneas, hemorragias intraventriculares, sepsis, etcétera. Entonces, ¿qué hay del peso al nacer? Bueno, es uno de los criterios de tamizaje, como lo comentábamos, y ya se ha encontrado que la edad gestacional y el bajo peso al nacer pues son los factores principales para manifestar retinopatía del prematuro, además, claro, de la exposición al oxígeno. Si existe un retraso en el crecimiento uterino, el niño nace pequeño y aunque nazca de 34 a 36 semanas, pero nace muy pequeño, definitivamente la incidencia en retinopatía del prematuro es mucho más alta. De hecho, ya existen pruebas que comprueban, estudios que comprueban esto, que el menor peso al nacer del paciente, independientemente de la edad gestacional, aumenta por mucho la incidencia de retinopatía del prematuro. Hay quienes dicen que no saben si esta incidencia más alta de retinopatía del prematuro es porque el paciente se presenta, o más bien nació pequeño el niño y hubo cambios intrauterinos que fueron los que produjeron un retraso en el crecimiento uterino, y que esos cambios a su vez fueron los que desencadenaron una retinopatía del prematuro grado 3, pero al final de cuentas lo que identificamos es precisamente el bajo peso al nacer. En el 2000, Wallace publica o empieza a hacer, digo, ya se han publicado desde antes, pero él empieza a hacer la relación entre la pobre ganancia de peso y la incidencia de la retinopatía del prematuro. Ya no tanto el bajo peso al nacer, sino también que no ganaran peso. Este fue un estudio retrospectivo de 2 años y analizaron pacientes menores de 30 semanas de gestación al nacer y utilizaron un análisis multivariado de todas las variables encontradas en los pacientes, desde peso al nacer, la ganancia de peso, el incremento de peso, las transfusiones, infecciones, y ellos sugirieron que probablemente una de las variables más importantes que encontraron fue la poca ganancia de peso del paciente al momento de nacer. Dicen que ellos más bien recomiendan que pacientes que no hayan aumentado más del 50% de su peso al nacer al momento de la exploración oftalmológica, es entre la cuarta y la sexta semana cuando nos piden la interconsulta, tienen un riesgo mayor de desarrollar retinopatía del prematuro. Y ellos también sacan a nivel matemático, dicen que por cada 60 gramos de déficit en el aumento del peso esperado, existe un 20% de aumento del riesgo de padecer una retinopatía grado 3 o que requiera tratamiento. Y encontraron también relación con el volumen de la transfusión sanguínea en los pacientes, qué tantas transfusiones habían sometido al niño y qué tanto volumen se había transfundido, y la sepsis también, como un factor también predisponente, aunque lo relacionaron más a la ganancia del peso. Después hacen el ya conocido algoritmo Winthrop, fue el grupo de la doctora Hellstrom en el 2009 empieza a publicar y empieza a tratar de validar primero la ganancia del peso de los pacientes con retinopatía del prematuro, además de la insuficiencia o la baja del factor de crecimiento semejante a la insulina tipo 1. Y ellos empiezan a hacer esa relación precisamente entre esos dos factores principales. Evalúan a 50 prematuros con una edad promedio de nacimiento de 26 semanas de gestación y encuentran una relación entre las concentraciones bajas del factor de crecimiento semejante a la insulina y la incidencia de retinopatía del prematuro. Además, que esa baja del crecimiento, más bien esa baja del factor de crecimiento, también hacían que tuvieran menor ganancia de peso. Entonces ellos desarrollan el algoritmo de Winthrop, que es simplemente el acrónimo de peso, factor de crecimiento semejante a la insulina y la incidencia de retinopatía. Y con este algoritmo analizaban a los pacientes el peso y las contracciones semanalmente del factor de crecimiento semejante a la insulina o IGF-1 y reportaban una sensibilidad con ese algoritmo del 100%. Entonces ellos sugirieron en ese entonces que el algoritmo Winthrop podía llegar a cambiar o quitar los criterios de tamizaje en el caso de la retinopatía del prematuro. Corren estudios de validación diagnóstica
y entonces hacen el estudio publicado en Pediatrics en 2009 del mismo grupo de Hellstrom y colaboradores. Este fue en Suecia, y el estudio que se hizo en Estados Unidos, publicado en Archives en el 2010, donde ahora hacen una modificación sobre ese algoritmo. Y entonces ahora ya, para no estar haciendo las pruebas sanguíneas de los pacientes para determinar el IGF-1, simplemente nada más ven la curva de crecimiento o la curva de ganancia de peso. Y también con el algoritmo llegan a detectar el 100%, lo reportan así, de los pacientes que iban a desarrollar retinopatía prematuro 9 semanas antes de desarrollarlo. Entonces concluyen que probablemente utilizando este algoritmo podemos bajar hasta 75% las revisiones de los pacientes que tuvieran factores de crecimiento de retinopatía prematuro. Ellos tienen intereses financieros a final de cuentas en eso, porque ellos participan en el programa, en el software de WinRop y todo, pero bueno, a final de cuentas son hallazgos que después ya se han descrito en pacientes, más bien por investigadores fuera o sin ningún interés financiero, y de hecho en la acta pediátrica también se maneja que la retinopatía del prematuro es una enfermedad que nace, o que aparece, perdón, las 3 a 4 semanas, y ligan precisamente que el curso postnatal inmediato puede estar desarrollado o más bien relacionado con la incidencia de retinopatía del prematuro. Inclusive menciona nada más que en estudios de animales la administración del factor de crecimiento semejante a la insulina, sin hacer ninguna modificación a la dieta, o sea, nada más en los animales pudiera haber asociado con el aumento de peso y con la baja incidencia, o va a retardar la incidencia de la retinopatía del prematuro. Entonces empiezan a haber estudios a nivel global, y en Turquía hacen ese estudio interesante, que es un estudio prospectivo, y ese es probablemente lo valioso de ese estudio. Toman pacientes de entre 24 y 32 semanas de gestación con menos de 1.500 gramos de peso al nacer, y es un estudio prospectivo a 3 años. Modifican, o más bien controlan el suplemento de oxígeno. Ya ven que ya está comprobado que entre 88 y 92% de saturación es lo recomendable para disminuir la incidencia de retinopatía del prematuro. Entonces manejan esas cifras entre 88 y 92. Y también los regímenes de nutrición son muy semejantes, precisamente para tratar de controlar un poquitito el crecimiento o la ganancia de peso. Y ellos encuentran que evaluando el peso al nacer, el incremento del peso y la proporción del incremento del peso, encuentran que si un paciente tuvo un incremento menor a 380 gramos a las 6 semanas postnatales, pues vamos a decir entre 4 y 6 semanas, pero ellos lo ponen a las 6 semanas, claro que este fue su punto de corte por el valor de Joden de las curvas ROC. Realmente el valor puede ser un poquito más, pero tenían que reportarlo de esa manera. Ellos encuentran que hay un riesgo de padecer retinopatía prematuro grado 3 importante. Y bueno, definitivamente también encuentran lo que ya está escrito, que en el grupo que desarrolló retinopatía que necesitaba tratamiento, había más transfusiones. RAB en el 2014, precisamente ellos, el grupo de estudios RAB, decían que no era tanto posible la cuestión de nada más el incremento de eso. Ellos decían, vemos pacientes arriba de 30, 32 semanas con bajo peso al nacer que no desarrollan retinopatía prematuro. Entonces hacen ese estudio. Básicamente incluyen pacientes arriba de 30 semanas, ese era como que uno de los criterios de inclusión, pero con un peso menor de 1.500 gramos. Y ellos encontraron solo un caso que desarrolló retinopatía del prematuro que ameritó tratamiento. Ellos evaluaron 212 casos, de los cuales encontraron 10 casos con retinopatía y solo un caso con retinopatía del prematuro que ameritó tratamiento. Entonces ellos sugieren o hacen esa sugerencia que, contrario a todo lo que les acabo de comentar, que tal vez el peso al nacer no sea tan significativo siempre y cuando el paciente haya nacido arriba de 30 semanas de gestación. Entonces probablemente lo más importante, estamos hablando con los muy prematuritos, entre 26 y 30 semanas de gestación, y definitivamente con menos peso al nacer. Entonces, ¿qué conclusiones podemos tener de esta serie de estudios? Bueno, probablemente si no tenemos el algoritmo WinROB o no tenemos algún acceso, tal vez hay que tomar en cuenta, bueno, lo que acabo de comentar, entre mayor o bajo sea el peso al nacer, definitivamente el riesgo a padecer retinopatía es mucho mayor. Pongo con signo de interrogación si realmente esto aplicara a los mayores de 30 semanas, yo creo que sí, pero bueno, el estudio de RAB, aunque fue una cohorte muy pequeña, pero realmente ellos también pueden comentar que no sea tan cierto. Y bueno, estas yo creo que son como que reglas así para llevarnos a la casa. Si cuando nos piden ver un prematuro, que va a ser más o menos entre la cuarta y la sexta semana, y no ha aumentado la mitad de su peso al nacer, al momento en que lo veamos, hay que tener más miedo ahí. Si pesó 1.000 gramos al nacer y cuando llegamos no pesa 1.500, hay que tener ahí las antenas preparadas para que puede tener mayor probabilidad de desarrollar retinopatía prematuro, o que no haya tenido un incremento de 380 gramos. Y definitivamente hablar con nuestro pediatra para saber qué tantas transfusiones le han hecho a ese paciente, para tomarlo como un indicativo, qué tan frecuente vamos a hacer las revisiones para poder descartar esta misma retinopatía.